la economía complicada desde el anuncio de JP Morgan del viernes. Bueno, no para de subir el riesgo país y los dólares también suben. Le vamos a pedir que nos haga o nos explique un poquito lo que está pasando a Pablo Moldovan, que es economista de CP Consultora. Hola Pablo, Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿qué tal? Un saludo grande para todos. Muchas gracias por atendernos y contame un poquito, a ver qué estás viendo vos, qué está pasando. A ver, un poco lo que estamos viendo es que estamos otra vez, digamos, una vez más, entrando en tiempo de definición respecto del dólar. Estamos Ujú. entrando de vuelta en una etapa donde no sabemos si el gobierno va a poder defender el precio del dólar que viene sosteniendo. Bueno, eso naturalmente es un problema porque cuando empieza a haber expectativas de devaluación o de corrección cambiaria, todo se pone muy complicado. Totalmente. ¿Qué está pasando con el dólar concretamente? A ¿Están, ver, es verdad, está presionando mucho el mercado, está comprador, quiere comprar más dólares, hay gente desarmando posiciones? déjame estilizarte un poquito lo que nosotros estamos viendo. Lo que vemos es que es un proceso donde se juntan dos cosas. Por un lado, una cuestión que probablemente han escuchado ya mucho, que tiene que ver con que nos acercamos a la parte del año en que suelen faltar los dólares en Argentina. El mercado del dólar en Argentina es un mercado muy estacional, muy dominado por el sector agropecuario. En el primer semestre el sector agropecuario suele poner mucha oferta de dólares en el mercado y entonces la cosa corre más o menos bien. En el segundo semestre eso se complica. Y en particular en este año, esa estacionalidad está de alguna manera acrecentada por la decisión del gobierno de bajar las retenciones temporalmente. ¿Sí? Claro. Todos los productores agropecuarios y los exportadores agropecuarios que querían vender su producción lo hicieron en el periodo en el que tuvieron una ventana de baja de retenciones que promovió el gobierno. Con lo cual, estamos entrando en una etapa naturalmente complicada que digamos que por las decisiones de política del propio gobierno se espera que sean más complicadas. Y a esto se suma un factor adicional, que es que desde que arrancó el acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno le viene haciendo trampa al Fondo Monetario, es como que le viene haciendo trampa con la tarea. Y también hay señales de que el fondo de alguna manera lo llamó a la dirección, al gobierno, y lo está empezando a obligar a corregir. Entonces ahí lo que se empieza a armar es un poco la sensación de que todas esas intervenciones indirectas que venía haciendo el gobierno para sostener el dólar en un techo de 1.200 pueden no estar hacia adelante y eso abre de alguna manera un poquito una expectativa grande respecto de que pueda haber de vuelta una devaluación en la economía argentina. Entonces, eso es de alguna manera lo que se empieza a configurar y que si se quiere de alguna manera también lo que cristaliza el documento este de JP Morgan. JP Morgan lo que dice es, efectivamente lo que entramos es una etapa donde no sabemos cuánto va a valer el dólar, nuestros negocios de carry trade con deuda en pesos ya no son tan Ahora, seguros, Pablo, mejor cubrirse. vos crees que el mercado está descontando una devaluación que puede venir antes de las elecciones de octubre? Creo que se empieza a armar una cosa que es una disyuntiva muy, muy compleja para el gobierno, que tiene que ver con lo siguiente. El mercado del dólar en Argentina está con síntomas de apreciación y de insostenibilidad muy, muy grandes. ¿Sí? Estamos con números de importaciones, de turismo, de formación de activos externos, una demanda muy, muy grande. Y para cerrar la segunda parte del año, el gobierno necesitaría sí o sí conseguir financiamiento. Ahora, ¿qué está pasando? Quienes lo tienen que financiar le dicen que a este precio del dólar yo no te financio. Que es un poco el mensaje de JP Morgan, dice, che, vos necesitas del carry mío para sostener la segunda parte del año, pero yo a este precio no lo hago. Claro. Entonces lo que se empieza a armar es una cosa bastante compleja, que creo que es bastante inédita desde que arrancó este gobierno, que es que el mercado de alguna manera le empieza a poner un veto sobre la estrategia de desinflación del gobierno. Y ahí hay un problemón para el gobierno donde va a tener que, en definitiva, decidir a quién prioriza. Si prioriza de alguna manera un poquito al mercado para conseguir el financiamiento y tratar de armar una transición suave, con todos los costos bestiales que eso implicaría en términos políticos, porque una devaluación implicaría otra vuelta de inflación, o si efectivamente lo que hace es casarse fuerte, atarse fuerte a su estrategia de desinflación con el tipo de cambio, a costa de empezar a generar mucho quilombo en términos financieros y con el mercado. Un poco el riesgo país muestra eso. ¿Sí? La historia que sucedió en torno a la acumulación de reservas también muestra eso. Muestra cómo en los últimos tiempos, en la medida que el gobierno quiere sostener el ancla del dólar, empieza a tener quilombos financieros que le pueden afectar el corto y el mediano plazo. Bueno, totalmente. El riesgo país, ¿por qué subió en estos días? ¿Va a seguir subiendo?
Y efectivamente Porque, lo que porque hay si es sube el una riesgo serie. país, olvídate de conseguir financiamiento, ¿no? Se empieza a pudrir todo muy rápido. Yo creo que la suba del riesgo país un poco lo que expresa es esto que estamos charlando, es la idea de que el mercado le está diciendo que vos necesitas financiamiento, yo bajo estas condiciones no lo pongo. Fíjate, si querés, lo que fue muy significativo fue el cambio de posición del gobierno respecto del manejo de las reservas. El gobierno arrancó este programa con el fondo diciendo, a mí no me importa la acumulación de reservas, me haya dicho lo que me haya dicho el Fondo Monetario. Uh-huh. Y eso lo que generó es un proceso donde el riesgo país inicialmente cayó muy fuerte con el acuerdo, pero cuando se empezó a consolidar la idea de que el gobierno no iba a acumular reservas, recordemos que las reservas son capacidad de pago de la deuda externa, ¿no? Las reservas no son cualquier cosa, son los dólares que tiene la Argentina para atender los vencimientos de deuda. A medida que el gobierno dijo, yo no voy a comprometerme con eso porque mi prioridad es desinflar, el riesgo país empezó a subir. Entonces, de alguna manera lo que se está configurando para mí es esta situación. El mercado le empieza a pedir al gobierno que haga los deberes para él, no para la desinflación. Y eso tensiona los objetivos Claro. del gobierno. Bueno, Pero es un gobierno que tiene, si se quiere, dos objetivos yo primarios creo que desde tiene que uno solo. arrancó, que Yo es creo que tiene uno desinflar y solo. cumplir con el mercado. Yo creo que tiene uno solo, que es la baja de la inflación. Déjame Y discutírtelo a eso, Pablo, supedita un poco. todo. Está haciendo pelota la economía con tal de mantener la inflación baja. Porque dice, a mí lo que me hace ganar la elección es la inflación baja, no que haya recuperación, no que haya más consumo, todo eso no me importa. No, yo te entiendo eso, pero mira, déjame rememorar, irnos, si se quiere, al primer discurso de Milei en la puerta del hotel después de las elecciones, y él dijo que tenía dos prioridades. Que como que Argentina respete los contratos, que es un eufemismo para decir yo me voy a encargar de que Argentina pague su deuda, ¿sí? Y desinflar. Me parece que lo que estamos viendo es que por primera vez en el gobierno de Milei estos dos objetivos empiezan a competir entre sí. Hasta ahora venimos de una etapa donde el gobierno podía sostener su estrategia de desinflación, fundamentalmente anclando el dólar, sin poner en riesgo los vencimientos de deuda. Claro, o sea, vos lo que estás diciendo es, por este camino vas a tener problemas con el pago de la deuda. Con el pago de los bonos, vas a tener que reperfilar, vas a tener que hacer algo que no va a caer bien y que no querés hacer. Yo creo que se lo está diciendo el mercado con la dinámica del riesgo país, ¿no? De alguna manera el Sí. riesgo país el riesgo país que muestra de alguna manera Sí, la tu capacidad de expresión repago. del apetito por los bonos argentinos. Entonces, cuando sube el riesgo país quiere decir que hay cada vez menos demanda de bonos argentinos. Entonces, un poco la suba del riesgo país expresa una cuestión donde el mercado le dice, mira, por acá no. Sí. ¿A qué le está diciendo por acá no? Bueno, le está diciendo por acá no a la decisión del gobierno, como decíamos antes, de hacerle trampa al acuerdo con el fondo para sostener el tipo de cambio fijo donde está. Bueno, hay que ver cómo se termina resolviendo esto. Yo creo que lo que pase en los próximos mes y medio en el mercado del dólar y en el término financiero va a ser muy definitivo respecto de cómo se va a terminar resolviendo la cuestión. Pensá que la semana que viene, el 9 de julio, Argentina tiene que pagar vencimiento de deuda por alrededor de 4.000 y pico de millones. Eso va a implicar que las reservas van a caer, y la señal de que las reservas caigan, si el riesgo país no reacciona de alguna manera positiva a eso, puede volver a ser muy mala. Algo de eso pasó en enero. El gobierno venía esperando que cuando pagara la deuda, algo de lo que se paga se reinvierta y eso empujara el riesgo país para abajo y eso le permitiera volver a los mercados. Uh-huh. Eso no salió y el gobierno terminó teniendo que ir apurado a buscar al Fondo Monetario. Bueno, si nos acerca otra vez ese proceso, en el 9 de julio, que es la fecha que tiene pago de los bonos, donde va a estar todo el mundo muy atento a ver qué pasa. Sí, el gobierno corrigió un poquito la estrategia de reserva, va a pagar la deuda. Bueno, si el riesgo país empieza a bajar, quizás hay una oportunidad de que esto para el gobierno se acomode. Ahora, si eso no se acomoda, se va a empezar a cristalizar cada vez más fuerte esto que te digo yo, de la tensión entre el objetivo del mercado y el objetivo de los precios. Bien, Pablo, gracias, muy amable. Saludos grande. Chau. Pablo Moldovan, economista de SP Consultora. 6 de la tarde, 44 minutos en toda la República Argentina.